Bueno, ayer estábamos viendo una serie de propiedades de la transformada que nos va a permitir pues calcular transformada algunas funciones elementales de forma relativamente sencilla. Algunas hay que hacerlas directamente y en otras pues vamos a aprovechar estas propiedades para calcularlas. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que sale cuando uno empieza a calcular transformadas de funciones concretas. Así que vamos a ver entonces transformadas de funciones elementales. Que son, bueno, pues básicamente las transformadas que más vamos a usar en toda esta historia. Voy a empezar transformando la función 1, que no lo hemos hecho, transformamos solamente elevado a t, y bueno, pues esta es una transformada trivial, puesto que será simplemente la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st, multiplicado lógicamente por la función 1, y esto, como ya hemos visto, pues sería pues menos 1 partido por s elevado a menos st entre 0 e infinito. Ya hemos visto que para que esto tenga sentido el s tiene que ser positivo para que cuando se vaya a infinito esto se vaya a 0, y en 0 pues simplemente aparecería 1 partido por s, con el signo menos de delante, pues la transformada de 1 es 1 partido por s, ¿de acuerdo? Así que esa es algo relativamente sencilla de calcular. Y otra de las que vamos a calcular con facilidad es la transformada de una función potencial t elevado a alfa, donde alfa en principio es cualquier número real positivo, para que no haya asíntota en el 0, es decir, para que sea una función que no dé problemas en t igual a 0. Y lo voy a hacer primero para un alfa real y luego lo particularizamos para números naturales, porque es también algo fácil de obtener la transformada. Esto sería pues por definición también, simplemente pues la integral entre 0 e infinito elevado a menos st por t elevado a alfa, y aquí voy a hacer un cambio de variable que en este caso es cambiar x por st, ¿vale? X por st, de manera que pues, el diferencial de x sería s diferencial de t. Recordad que la variable de integración es t, la s es un parámetro que anda por ahí. Para t igual 0, x vale 0. Y para t igual a infinito, pues x también vale infinito. Por lo tanto, en realidad esto es la integral en el mismo sitio de elevado a menos st, que será elevado a menos x, y t elevado a alfa lo voy a escribir como x partido por s elevado a alfa, y el diferencial de t será el diferencial de x partido por alfa, perdón, por s, ¿vale? Y bueno, pues si sacáis la s que no está integrando, porque no es la variable de integración, la variable de integración es la x, y sacáis todas las que hay, aquí habría s elevado a alfa abajo y otro s más, un s elevado a alfa más 1 que quedaría abajo, y dentro queda, esto es 1 partido s elevado a alfa más 1 integral entre 0 e infinito de elevado a menos x por x elevado a alfa de x. Y eso de ahí, pues, si os acordáis cómo era la función gamma de Euler, que ya la presentamos y con la que hemos trabajado ya un par de veces, la función gamma voy a escribir así, de alfa, es la integral entre 0 e infinito de elevado a menos x, x elevado a alfa menos 1. ¿Vale? Esta sería la gamma de Euler en alfa, y por tanto, pues, si os fijáis, aquí lo que aparece es la gamma de alfa más 1. O sea que esto es igual a la gamma de alfa más 1, eso es una constante, partido por s elevado a alfa más 1. ¿Vale? Lo que aparece ahí es una integral, que es un valor que, bueno, pues no se puede determinar para números que habría que tabular, hay que hacer una aproximación, no existe un valor concreto. Pero sí que cuando alfa es un número entero, cuando alfa es n, un número natural, o sea, cuando estamos básicamente transformando una potencia natural de t, pues entonces sabemos que la gamma de n, os recuerdo, era n menos 1 factorial. Eso es algo que se verifica por la propiedad de que la gamma de x igual a x por gamma de x menos 1, y por tanto la transformada de una potencia
según esta forma sería la gamma en alfa más 1 y la gamma en alfa más 1 sería n factorial partido por por s elevado a n más 1. ¿Vale? O sea que esta es realmente la que vamos a usar, aunque la otra, pues si aparece también se puede usar, por supuesto, pero es más raro que aparezca. Normalmente aparecen las transformadas de potencias de t. ¿Bien? Bueno, es muy sencilla Y vamos ahora a transformar otra de las que más utilidad nos va a dar, que va a ser el seno. Para transformar el seno vamos a usar una propiedad que vimos, que la transformada de una función periódica se escribe como 1 partido 1 menos e elevado a menos s por el periodo, en este caso el periodo del seno es 2pi, por la integral entre 0 y 2pi de elevado a menos st por la función. ¿Vale? Y vamos a calcular esa integral, que es un poco latosa, pero bueno, pues lo hacemos. Es la típica integral que hay que hacer por partes 2 veces para que quede bien. Entonces, bueno, pues recuerdo cómo se hacía esto. Esto va a ser la integral de elevado a menos st por el seno de t. Y como digo, esto se hace integrando por parte 2 veces. Porque, bueno, pues cuando haces una integral va a quedar una integral en el coseno. O sea que aquí elijo como u el seno y como el diferencial de u sería el coseno. El diferencial de v sería elevado a menos st y por tanto v será menos 1 partido por s elevado a menos st, y la fórmula de integración por parte nos dice que vale pues u por v entre 0 y 2pi menos v por el diferencial de u. Aquí quedaría pues menos la integral entre 0 e infinito de menos 1 partido por s elevado a menos st coseno de t diferencial de t. ¿Vale? Y cuando t vale 2pi, pues aquí tendríamos seno de 2pi que es 0, por lo que sea 0, y cuando t vale 0, esto es el seno de 0, por lo tanto esto se va, esto desaparece, y esto sería menos por menos 1 partido por s, 1 partido por s de la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st por el coseno de t. Y esa integral lo que se hace es volverla a integrar por parte dos veces, se vuelve a integrar por parte y va a quedar básicamente esta expresión y luego se recompone. Bueno, pues esto otra vez igual, voy a hacer ahora u igual a coseno. El diferencial de u ahora sería el menos seno de t diferencial de t, u diferencial de v lo mismo, elevado a menos st, y v sería lo mismo, menos 1 partido por s. ¿Sí? Porque se me ha ido, es entre 0 y 2pi, perdón. 0 y 2pi en todos casos, ¿eh? Gracias, perdona. ¿Vale? Y esto, bueno, pues arrastramos el 1 partido por s, que va a multiplicar a la integral que quedaría ahora, pues u por v, que es menos 1 partido por s elevado a menos st por el coseno entre 0 y 2pi, ¿vale? Menos la integral entre 0 y 2pi de el v por el diferencial de u, que ahora vale el menos seno de t diferencial de t. ¿Vale? Y bueno, pues recomponiendo un poco esto, tengo el 1 partido por s, cuando sustituya para t igual a 0, me va a aparecer el coseno de 2pi, que vale 1, ¿vale? Elevado a menos s2pi por menos 1 partido por s, o sea, menos 1 partido por s elevado a menos s por 2pi. Y para t igual a 0 aparecería otro signo menos con ese menos de un más 1 partido por s, 1 partido por s, porque elevado a 0 porque coseno de 0 que vale 1. ¿Vale? Y aquí tengo un menos y un menos
más con este menos, el 1 partido por s saldría fuera de la integral entre 0 y 2pi de elevado a menos st por el seno de t. ¿Vale? Y como veis, pues ahí aparece el término otra vez integral entre 0 y 2pi de elevado a menos st por el seno. Por tanto, esto es igual a todo esto. Así que me voy a llevar lo que tiene la integral del primer miembro, lo reajusto y lo despejo. Por lo tanto, bueno, pues si os fijáis, esto es exactamente bueno, voy a escribir allí para sacarlo bien. Entonces, fijaros que si multiplicáis aquí el 1 partido por s por todo, aquí quedaría un menos 1 partido por s al cuadrado, me lo voy a llevar al primer miembro y se lo sumo a esa integral, entonces quedaría 1 más 1 partido por s al cuadrado de la integral ¿vale? Y ahí quedaría colgando pues un 1 partido s cuadrado menos 1 partido s cuadrado elevado a menos 2pi. ¿Vale? O sea que esto es 1 partido por s al cuadrado por 1 menos elevado a menos 2pi. O sea que la integral entre 0 y 2pi de elevado a menos st seno de t vale pues 1 partido por s al cuadrado por 1 partido 1 más 1 partido s cuadrado por 1 menos elevado a menos 2pi. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues entonces la transformada que está aquí es 1 partido 1 menos elevado a menos 2πs por la integral. La integral tiene un 1 menos elevado a 2πs ahí que se va a cancelar, o sea que la transformada del seno queda simplemente esto de aquí, que si multiplicáis abajo sería 1 partido s cuadrado más 1. ¿Vale? Ok. Bueno, es un ejercicio de integración básicamente, pero como hay que acostumbrarse un poco, pues lo he hecho ahí un poco al completo. Bien, para el coseno se podría hacer lo mismo, pero en realidad es mucho más sencillo aplicar una de las fórmulas que vimos ayer, una de las propiedades, y es que el coseno es la derivada del seno, ¿vale? Por lo tanto, estoy transformando la derivada de una función, y la transformada de la derivada de una función, lo vimos ayer en la propiedad 2, creo recordar, era s por la transformada de la función menos el valor de la función en el cero. ¿Vale? La propiedad 2 que dice que la transformada de f' es s por la transformada de f menos f en 0. El seno de 0 es 0, la transformada del seno ya hemos visto que es 1 partido de s cuadrado más 1, así que aquí quedaría s partido de s cuadrado más 1. ¿Vale? Esta es de forma sencilla. Simplemente así. Y bueno, pues básicamente estas son las funciones elementales que vamos a transformar. Con estas se puede conseguir bastantes ejemplos relevantes de los que nos interesan. Ahora veremos algunos casos. Y luego vamos a transformar unas funciones especiales que son las que realmente nos van a dar el sentido de por qué estamos usando la transformada de Laplace para resolver ecuaciones. Entonces voy a hacer primero unos ejemplos de cómo usar pues estas funciones que tenemos para transformar, bueno, pues funciones un poquito más generales. Voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar transformando
esa de ahí, t cuadrado elevado a 4t, en la que, bueno, pues básicamente va a ser uno de los ejemplos típicos que nos encontremos, ahora veréis por qué. La aparición de las exponenciales ahí, recordad que hay una propiedad, la primera que vimos, y es que cuando uno tiene la transformada de e elevado a t por una función, esto no es más que la transformada en s menos a. O sea, lo que hay es un desplazamiento de la transformada de f, en lugar de escribirla en s, la escribimos en s menos a. Esa es una de las primeras propiedades que vimos. Por lo tanto, cuando siempre tengamos la exponencial acompañada de cualquier función, olvidaros de ella. Lo que interesa es transformar el t al cuadrado. ¿Vale? Una vez que yo sepa transformar el t al cuadrado, lo único que hago es desplazarlo al 4. Entonces, ¿cuál es la transformada de t al cuadrado? Pues justamente una de las que acabamos de ver hace un momento. Esto es una potencial, t elevado a 2, será 2 factorial partido por s elevado a 3. ¿Vale? Esta es de las que hay que aprenderse. Bueno, os digo lo mismo que os dije ayer. ¿Hay que aprenderse toda esta fórmula? Sí y no. Es decir, hay que usarlas, por lo tanto las vais a tener que necesitar, pero no pasa nada porque uno se lo olvide. O sea, es algo, posiblemente en el examen os dé algún formulario para que no tengáis que echar mano, o en el propio examen pues aparecerá lo que haga falta que necesitéis usar. Y si no, me lo preguntáis. O sea, repito que cualquier fórmula de este estilo, a no ser que uno me pregunte, pues yo qué sé, una fórmula que no haga falta y que no me voy a acordar yo, lógicamente, o algo que yo considere que, en fin, que si no sabéis eso es que estáis un poco despistados. Pero vamos, insisto, fórmulas de este estilo, uno normalmente se puede despistar, no sé si aquí era un n y aquí un n más 1, o un n y un n más 1 arriba, es decir, este tipo de cosas, pues no, las preguntas ya está. Son fórmulas que tampoco hace falta más. A no ser que yo quiera que no, esta la tienes tú que calcular, es decir, que puede pasar cualquier cosa. Evidentemente, si uno no practica este tipo de fórmulas, pues no se da cuenta de lo que al final requiere. Bueno, pues si uno sabe calcular t cuadrado, esta es inmediata, porque esto sería simplemente 2 partido s menos 4 al cuadrado, al cubo, perdón. ¿Vale? ¿Está claro eso? El uso de la exponencial, que lo que hace es desplazar la transformada de la otra. Si yo sé transformar t cuadrado con una exponencial transforma de esta forma. Cambio la s por s menos 4. ¿Bien? ¿Ok? Eso. Es una de las propiedades estrella, digamos, de la transformada que nos va a ser de mucha utilidad. Esto es algo que hay que tener siempre presente. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Vamos a transformar esa, t más e elevado a 2t al cuadrado, ¿vale? ¿Cómo transformamos una función de este estilo? Bueno, por lo pronto deshaciendo el cuadrado, es decir, escribiéndolo como pues, t al cuadrado más e elevado a 4t más 2t elevado a 2t, ¿vale? Y recordando que la transformada es lineal, es decir, que todo lo que sean sumas se convierte en la transformada de una suma, o sea, en la suma de transformadas. Por lo tanto, para transformar f, lo que voy a hacer es transformar t cuadrado, transformar e elevado a 4t y transformar 2t elevado a 2t, que si queréis el 2 se lo podéis poner ya fuera, y así lo quitamos de en medio, porque es lineal, por lo tanto las constantes salen fuera de la transformada. T cuadrado es la que acabo de transformar, o sea que esta es inmediata, es 2 partido ese cubo, ¿vale? E elevado a 4t, ¿cómo transforma e elevado a 4t? Pues en realidad lo que tengo que transformar es 1 y desplazarlo al 4t, o sea, al 4, ¿vale? Porque e elevado a 4t, elevado a 4t por 1, la transformada de 1 en un instante era 1 partido por s, de hecho, si queréis, es también t elevado a 0, ¿vale? O sea, sería 1 partido s. 1 partido s transformado trasladado al s menos 4, o sea, que 1 partido s menos 4, ¿vale? Fijaros que esto es directa, esta transformada, es decir, no hay cálculo por medio, no hay cálculo por medio. Y esta de aquí, otra vez estoy transformando t, que sería 1 partido por s cuadrado, pero desplazado al menos 2. Así que quedaría aquí un más 2, 1 partido s menos 2 al cuadrado. ¿Vale? La transformada de t es 1 partido s cuadrado. El exponente factorial partido
S elevado a n más 1. ¿Bien? Bueno, pues fijaros porque esto va a ser bastante común y de hecho, pues básicamente va a ser lo que nos vayamos a encontrar. Las transformadas de las funciones que estamos usando aparecen, eso es básicamente una suma de funciones racionales, una función racional, o si queréis podéis verlo como la descomposición en fracciones simples de una cierta función racional. Es decir, uno podría sumar todo esto y obtener una única función, no lo voy a hacer porque tampoco ahora mismo nos interesa, pero al final lo que tendría es una función racional. Entonces este tipo de transformada nos está dando funciones racionales y realmente nuestro objetivo va a ser, dada una función racional, encontrar quiénes son las funciones que se transforman en ella. Es decir, vamos a aprender primero a transformar, pero lo que nos interesa es la transformada inversa, luego veréis exactamente por qué, ¿vale? Y sobre todo, lo que va a salir casi exclusivamente va a ser este tipo de funciones, funciones racionales. Aquí ya nos han salido también funciones racionales, ¿vale? Hay funciones racionales, vamos a ver un par de ejemplos más que veis que salen funciones racionales constantemente. Entonces el 2, más. Vamos a transformar ahora elevado a 5t por 8 coseno de 2t más 11 seno de 2t y otra vez igual. La aparición de una exponencial realmente es algo que podemos ignorar, puesto que solamente va a responder a una traslación, Así que me olvido del elevado a 5t, me centro en el resto de funciones y luego lo que hago es trasladar. Y como esto es una suma, pues lógicamente pues lo que necesito es la transformada de cada uno de los elementos de cada uno de los sumandos y además puedo sin ningún problema sacar las constantes. O sea que básicamente lo único que hacer es transformar el coseno de 2t y el seno de 2t. Para esto voy a usar el cambio de escala, la transformada de f de at, que según la fórmula era esta otra de las fórmulas que vamos a emplear de vez en cuando y que bueno, pues conviene saberla. O sea que la transformada de f en at se convierte en 1 partido por a por la transformada de f, pero escrita en s partido por a. Entonces, en este caso, la función f sería el coseno. Lo que tengo es f de t es el coseno de 2t, o mejor dicho, f de t es el coseno de t y f de at sería el coseno de 2t. Entonces, mi función f es el coseno, así que la transformada del coseno, aquí va a quedar el 8 colgando. Queda el 1 partido por a, que es lo que multiplica la t, o sea, 1 partido por 2, ¿vale? Y luego la transformada del coseno la tengo que escribir en s partido por 2. La transformada del coseno, la hemos visto hace un momento, es s partido s cuadrado más 1, pues por tanto la transformada de, o sea, f escrita en s partido por a será, pues donde pone s, poner s partido por a. Aquí sería s partido por 2. S partido por 2 al cuadrado más 1. ¿Vale? Si metéis estos dos juntos, el de arriba y el de abajo, que sería un cuarto, y multiplicáis aquí entre que sería s cuadrado partido por 4, quedaría el 8 que hay fuera, s arriba y s cuadrado más 4. ¿Vale? Es muy habitual que en realidad pues una de las fórmulas que uno termina aprendiéndose es que la transformada del coseno de b por t, ¿vale? Pues siguiendo esa y haciendo la cuenta, lo que sale al final es, es 1 partido s cuadrado más b cuadrado. Perdón, s partido s cuadrado más b cuadrado. ¿Vale? Bueno, si hacéis la cuenta sale eso usando la escala, pero al final, para no tener que usar esta cuenta y rehacerla, pues muchas de las tablas de transformada, pues aparece directamente escrito así, como la transformada del coseno de bt. Bien, esta es la del coseno, la del seno pues será hacer más o menos igual, es decir, la transformada de 11 seno de 2t va a ser 11 por la transformada del seno de 2t, y aplicando la misma escala sería 1/2
de la transformada del seno escrito en s partido por 2. Y la transformada del seno es 1 partido s cuadrado más 1, pues en lugar de s cuadrado más 1 pongo s partido por 2 al cuadrado más 1. ¿Vale? Esto es un 2, perdón. Un medio. ¿Vale? De hecho, esto normalmente pues se suele escribir como s cuadrado partido por 4 más 1 y se le saca el 4 y el 4 se pone arriba, entonces queda arriba. Aquí queda un 11, aquí queda un 2 y aquí quedaría s cuadrado más 1. ¿Vale? Es la forma habitual de escribir eso. O si queréis, también os vais a encontrar a menudo que la transformada del seno, una vez hecha la cuenta, lo que queda es b partido s cuadrado más b cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos transformadas esas dos, esta transformada, la transformada de la f que tengo, pues va a ser la suma de las transformadas estas, pero desplazada a s-5. O sea que quedaría esta función más esta función, pero escrita en s-5. O sea que esto sería 8 por s-5 partido s-5 al cuadrado más 4 más 11 por 2, son 22, partido s-5 al cuadrado más 4. ¿Vale? ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Fijaros una vez más, otra vez aparecen esas funciones racionales que os decía. De hecho, observar también qué tipo de funciones estoy transformando. Estoy transformando básicamente exponenciales y senos, exponenciales con cosenos, las polinomios, que son las que salían habitualmente en las ecuaciones diferenciales de segundo orden o de orden superior que ya estuvimos viendo. O sea, las soluciones fundamentales que aparecían salían de ese estilo y eso da lugar a funciones racionales, como vemos. Hago un último ejemplo, este es el 4, que es la transformada de t cuadrado seno de 2t, ¿vale? Otra de las típicas funciones que podía aparecer como solución como conjunto fundamental, ¿vale? Entonces, estas, bueno, pues lo que voy a usar es la propiedad de multiplicar una potencia por una función, es decir, la transformada o menos 1 elevado a n por la transformada de t elevado a n por f de t, esa es la derivada de orden n de la transformada de f, ¿vale? Esa es otra de las propiedades que vimos ayer. Y entonces, bueno, pues siempre que aparezca un t elevado a algo por una función, ¿vale? Como aparece en este caso, salvo el signo que habría que corregirlo, en este caso no, porque el signo, el exponente es par, entonces no habría signo realmente, pues lo que nos aparece es la transformada de la función derivada el número de veces que aparece el exponente. Entonces la transformada del seno de 2t, que la podemos hacer aquí directamente, sería 2 partido s cuadrado más 4. La transformada de t cuadrado seno de 2t va a ser 2 partido s menos 4, perdón, s cuadrado más 4, que es la transformada del seno de 2t. Como tengo un t cuadrado, derivada segunda. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, eso sí que ya no lo voy a hacer, porque son derivar dos veces ahí. No obstante, daros cuenta que al derivar aquí dos veces lo que aparece es otra función racional. ¿Vale? Va a aparecer un polinomio arriba, un polinomio abajo, más o menos feo, pero otra función racional, en definitiva. O sea que, básicamente, las transformadas de este tipo de funciones da funciones racionales, y es lo que nos vamos a encontrar cuando resolvamos ecuaciones diferenciales usando la transformada. De hecho, nuestra idea va a ser la contraria. Nos van a dar una función racional y lo que queremos encontrar quién es la función que se transforma, luego veréis un poco por qué. Pero en realidad la utilidad que le vamos a dar sobre todo es el poder transformar funciones que a menudo aparecen de forma
realista en los problemas en los que aparecen las ecuaciones diferenciales y que, bueno, pues no se pueden resolver tan fácilmente o son más latosos de resolver con las técnicas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos visto algún ejemplo. En el tema 2 vimos un ejemplo en el que introducíamos un segundo miembro en una ecuación diferencial que era discontinuo. Y eso lo que nos obliga es a resolver dos ecuaciones diferenciales, una para una de las partes de la función y otra para la otra parte de la función. En realidad, el hecho de que haya datos discontinuos en ecuaciones diferenciales es bastante realista, porque en muchísimos procesos, pues, por ejemplo, en un problema de estos de mezcla, ¿no?, del tanque en el que uno está metiendo agua salina en el tanque, ¿no? Bueno, pues el problema era que tú tienes ahí un agua, metes agua salina, se mezcla y la cantidad de sal que hay en el tanque está evolucionando. Pero ahí tú ponías un grifo y lo abres y lo dejas correr. Pero desde el punto de vista realista, uno abre un grifo a lo mejor solamente un periodo de tiempo. Abres el grifo un rato y luego lo cierras. ¿De acuerdo? Entonces es muy habitual que en los problemas aplicados, en los ejemplos reales, pues la función que tú metas no sea una función que va a estar todo el tiempo haciendo lo mismo, sino que sea una función en la que solamente la metes durante un trozo, lo que se llaman funciones de activación. Tú solamente activas el proceso un rato y luego lo quitas, pero el sistema sigue evolucionando. O sea, si tú tienes un sistema, le metes un grifo o simplemente cambias la cantidad de caudal que metes o cambias la cantidad de sal que estás metiendo, ese tipo de variaciones obedece a funciones discontinuas y de algún modo pues son los ejemplos, digamos, habituales. El usar funciones discontinuas con las técnicas que hemos visto es una lata, mientras que ahora vamos a ver que la transformada de Laplace la absorbe bastante bien, porque al final de cuentas usar una función discontinua con la transformada de Laplace es integrar en un sitio o en otro. Entonces la clásica función discontinua es la llamada función escalón o función de Heaviside, que vamos a ver cómo se transforma, ¿vale? Entonces vamos a ver unas transformadas de funciones especiales. Y con especiales realmente me refiero a funciones que van a ser discontinuas, ¿vale? Funciones discontinuas. Bueno, pues la clásica función es la llamada h sub a de t, que es esta función, es la función que vale 1 si t es mayor o igual que a y 0 si t es menor que un valor a, ¿vale? Esta es la llamada función escalón, pues por razones obvias, porque vale 0 antes del a y vale 1 a partir del a. No considero que ocurre para t menor que 0, pues porque como voy a hacer transformada y la transformada está decidida entre 0 e infinito, pues realmente lo que ocurra antes me es completamente irrelevante, ¿vale? Esta es la llamada función de Heaviside o función escalón. Lo de escalón es, yo creo que obvio, ¿no? ¿Por qué no? Entonces este es el típico ejemplo de función discontinua. A partir de esta vamos a poder trabajar con muchas otras funciones, pero básicamente es una función que pega un salto y cuya transformada es muy fácil de calcular. Porque para calcular la transformada de esto en realidad es meter la función 1, en este caso en el intervalo correspondiente. Esto sería elevado a menos st por la función de Heaviside. Pero claro, la función de Heaviside vale 1 para t mayor que a y 0 en el resto. Por lo tanto, la integral, en lugar de ser desde 0 hasta infinito, va a ser la integral desde a hasta infinito. De elevado a menos st. Y esto, bueno, pues ya lo hemos integrado varias veces. Esto es menos 1 partido por s elevado a menos st entre a e infinito. En infinito ya sabemos que se anula porque el s es positivo, ¿vale? Y en t igual a a, ahora, pues lo que aparece es menos s partido por a por s. ¿Vale? De menos 1 partido por s elevado a menos sa, que es la transformada de la Heaviside. Bueno, a partir de la transformada de Heaviside lo que podemos hacer es transformar variantes que son, por ejemplo, la función característica, ¿vale? La función característica de un intervalo
Esto se denota habitualmente con esta letra que se escribe en la llamada chi o kai, que es la pronunciación griega, al parecer. Yo no conozco mucho griego. No confundirla con la que se llama chi en griego, que llamamos chi, porque esa se escribe como xi, y es esta, ¿vale? La que es una especie de gusanillo. Bueno, pues esta se escribe con una especie así de x, así caligráfica, la función kai o la función característica, que la función característica de un intervalo, típicamente consideramos ese tipo de intervalo, bueno, pues para que por lo que voy a hacer a continuación, pero en realidad el hecho de que sea los extremos estén o no contenidos irrelevantes a efectos de integración, porque te da exactamente igual el valor de una función en un punto cuando la integras. Tú puedes coger una función variable en un punto y la integras es exactamente lo mismo. Bueno, pues en este caso esta está definida como 1. Si estoy en el intervalo AB, ¿vale? Perdón, si A, no sé. Si A es menor o igual que T, menor que B, y 0 en el resto. O sea, 0 si T es más pequeño que A o T es más grande que B. O sea, si la dibujo en un intervalo AB, es una función que va a valer 0 antes de A, 1 en AB y 0 después de B. Se llama función característica de un intervalo porque digamos que es la que caracteriza un intervalo, la que vale 1 en el intervalo y 0 en el resto. Se llaman la función característica de un conjunto, siempre es una función que vale 1 en ese conjunto y 0 en el resto, pues en este caso es la característica de un intervalo. Y esta función en realidad se puede escribir a través de la función de Jalón, con la función de Heaviside. Simplemente daros cuenta que aparece es h sub a menos h sub b. ¿Vale? Esto es muy fácil de ver porque fijaros que si yo tengo un punto en el que el t es más pequeño que a, ¿vale? Pues entonces el h sub a, como el a es más grande que el t, pues vale 0. Y el h sub b, como el b todavía más grande, pues también vale 0. O sea que antes de a y b está por 0, así que antes del a, pues 0 menos 0. Después del b, ¿vale? Para cualquier punto después del b, el h sub a, lógicamente, es la característica del intervalo a infinito, y por tanto eso es 1, y esto sería 1 también, 1 menos 1 sale 0, y entre medias, pues la h sub a valdría 1 y la h sub b valdría 0, por lo tanto, efectivamente, coincide con la diferencia de Heaviside, ¿vale? Por lo que la transformada de una función de este estilo es trivial, porque va a ser la diferencia de transformada. Será transformada de la h sub a menos la transformada de la h sub b, y esto no es más que elevado a menos sa partido por s menos elevado a menos sb partido por s. ¿Vale? Como estamos considerando solamente valores de t positivos, solamente tiene sentido considerar valores de t positivo aquí, pues porque voy a hacer transformada de Laplace y la transformada solamente está definida en 0 infinito. En realidad aquí hay una coincidencia entre la función característica del 0 a infinito, ¿vale? La función característica del 0 a infinito en este caso es la h0, menos h infinito no habría, digamos, es la misma función, la que vale 1 a partir de 0, y nada más. Pero claro, si vale 1 a partir de 0 y no me interesa nada más, es que en realidad está la función 1. O sea que la h0, digamos, o la característica del intervalo 0 infinito es la función 1 y su transformada es 1 partido por s. Como ya sabemos, digamos que no habría a, o el a es 0, que coincide exactamente con eso, ¿vale? Bueno, pues un par de propiedades que nos va a permitir esta función cuando la mezclamos con otra, y así nos va a permitir calcular transformada de funciones discontinuas. Y es que la transformada de h sub a por f en t menos a, ¿vale? Ahora explico qué es eso. Esto vale exactamente e elevado a menos sa transformada de f. Es como una especie de propiedad de traslación, por así decirlo,
en la que está involucrada la función de Heaviside. Bueno, esto se puede probar directamente, pues calculándolo, es decir, esta transformada es por definición la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st por la función, tal y como está escrita ahí, ¿vale? Y como h sub a vale 1 a partir de a y 0 antes de a, pues en lugar de tener la integral entre 0 e infinito, lo que tengo es la integral entre a e infinito de elevado a menos st por f en t menos a, ¿vale? Y ahora voy a hacer un cambio de variable para eliminarme esta a de ahí. Entonces esto sería el cambio x igual a t menos a. Los diferenciales son iguales. Y ahora para t igual a a, que es el inicio del intervalo, x vale 0. Y para t infinito, el x vale infinito también. Esto no cambia. Así que eso se transforma en la integral entre 0 e infinito de elevado a menos s por t, que será x más a, por f de t menos a, que será f de x, por el diferencial de t, que será el diferencial de x. Y quitando lo que no es x del exponente, que es básicamente un menos sa, ¿vale? Sale elevado a menos sa, que multiplica la integral entre 0 e infinito de elevado a menos sx, f de x, que no es más que la transformada de Laplace de f, o sea que es la f mayúscula de f. ¿Vale? En realidad esta fórmula tiene interés cuando la vemos hacia atrás, ¿de acuerdo? Cuando la vemos hacia atrás, es decir, cuando nos aparece una exponencial por una función que es la transformada de otra, pues entonces podemos encontrar la vuelta y que aparecerá una función de Heaviside. Esta realmente se puede leer, haciendo un pequeño cambio aquí, se puede leer del siguiente modo. Si ya con la transformada de h sub a de t por, voy a llamarla aquí f de t, que va a ser lo habitual, ¿vale? Eso va a ser lo habitual, transformar una función con una discontinuidad, pues entonces aquí sale elevado a menos sa, y aquí aparecería, lo voy a escribir así, la transformada de f en t más a. ¿Vale? La transformada de f en t más a. Fijaros que es la misma fórmula, ¿vale? La misma fórmula, salvo que puede cambiar el t por el t más a. ¿Vale? O sea que aquí estoy poniendo esto lo podéis leer así y creo que se va a ver mejor. ¿Vale? En lugar de f mayúscula escribir la transformada de f, pues veis que aquí esencialmente estoy poniendo aquí t menos a, y aquí estoy poniendo t, y aquí estoy poniendo t, y aquí estoy poniendo pues t más a. Básicamente es la misma forma. ¿Vale? Esta la podéis usar en los dos sentidos. Bueno, lo dejamos por aquí. Mañana veremos algunos ejemplos específicos de cómo usar estas fórmulas para transformar funciones y discontinuas.